Bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que ustedes están aquí para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar positivos, porque debemos ser positivos. Ok, lección hoy. Recientemente pasó el tiempo de cosecha. Sí, ya cayó nieve. La semilla sembrada en la primavera creció hoy todo el verano y en el otoño juntan la cosecha. Es un proceso muy importante, por eso tenemos que comer comida, que no. Y para crecer plantas necesitas tres cosas importantes: sol, agua y tierra. Hoy vamos a enfocarnos en la tierra y vamos a estudiar uno de los parábolas. En Mateo capítulo 13, vamos a leer la palabra de las tierras. Es Mateo capítulo 13, versículo 3 hasta el 8. Está escrito: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Esto es una parábola especial, porque siguiente Jesús lo explica que cada parte significa. Primero vamos a mirar a la semilla. Esta parábola está grabado también en Lucas y también en Marcos. Y en Lucas está escrito: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Pues la semilla es la palabra de Dios. Y como está escrito en Mateo, es el mensaje del reino. Vamos a mirar a la primera tierra. Se llama el camino. Y es en el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La semilla que cayó en el camino. ¿Qué tipo de tierra es el camino? Es tierra duro, tierra compacta. Como un camino, muchos ha pisado sobre la tierra. Si algo se cae, va a quedarse encima de la tierra. Y la palabra usada aquí significa el camino que separó los campos. Y porque si algo se cae encima de la tierra, va a quedar ahí, es muy fácil. Porque tenemos la semilla. ¿Y qué come semilla? Pero aves. Es muy fácil, volando arriba que los aves ver las semillas muy claramente, y pueden lanzarse en picado y comer la semilla. ¿Qué es la explanación? ¿Qué significa todo esto? Sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Pero Jesucristo nos da una explanación en el versículo 19. Y está escrito: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. En los otros evangelios está escrito el diablo o el Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oyen y con dura corazón no lo entienden, y el diablo lo arrebata. ¿Y cómo puede ser que no comprenden? Eso es una pregunta muy interesante. En el 1 de Corintios
capítulo 2. Y si pones tu dedo en el Mateo, porque vamos a regresarnos mucho a Mateo. Pero ahora vamos al 1 de Corintios. Capítulo 2. Y versículo 14. Y está escrito: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo puede ser que no comprenden y que el diablo puede agarrar la semilla? Es porque están pensando con su mente carnal. Las cosas espirituales ellos no pueden comprender porque están pensando de este mundo, de las cosas de esta tierra. Porque está pensando que no hay Dios. Como está escrito en Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y el Salmo capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa tierra, ese corazón es dura y piensa que no necesita a Dios, que no hay Dios. Y con un corazón así, la palabra no puede entrar. Y es muy fácil que el diablo pueda agarrar la palabra. En el 1 de Corintios, capítulo 1. Y versículo 18 hasta el 20. Está escrito: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta tierra, este corazón está en este mundo con su sabiduría, está en la manera que quiere vivir y no quiere abrir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espiritual y necesitan pensar en cosas espirituales. Necesitan sacar su cabeza de la tierra, de este mundo, de la sabiduría de este mundo y abrirlo a Dios. Pero también nosotros necesitamos tener cuidado, porque la dureza de corazón viene del pecado. En Hebreos capítulo 3. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3 y versículo 12 hasta el 15. Está escrito: mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, se pone duro por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, hablando del tiempo que estaban los israelitas en el desierto con Moisés. Necesitamos tener cuidado que nuestros corazones no se ponen duras.
Y en la moda que eso puede pasar es de pecado y rebelión contra Dios. No solo las personas afuera de Dios, pero también nosotros necesitamos tener cuidado, porque nuestros corazones pueden poner duras así. Vamos a mirar a la segunda tipo de tierra, que se llama el pedregales. Pedregales en Mateo capítulo 13. Regresamos. Como está escrito en el versículo 5 y 6, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquí tenemos un lugar más mezclado. Hay piedra, pero también hay tierra suelta. Aquí hay suficiente tierra que la semilla puede crecer, pero tenemos un problema. No hay bastante que puede crecer profundo y fuerte el raíz de la planta. Y cuando viene el sol con su calor, se quema, se seca la planta y se muere, porque no tiene raíz como debe ser. Jesucristo lo explica así, en Mateo el mismo capítulo y versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Empieza bien, recibe la palabra con gozo. Eso es la propia actitud que deben tener. Y como la parábola que sigue en el versículo 44 del mismo capítulo 13, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozo. Debemos ser tan gozosos cuando encontramos la palabra de Dios. Y aquí eso pasó. Y tenemos también en el ejemplo en que pasó con el carcelero en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 y versículo 34. Aquí hablando acerca del carcelero. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un buen ejemplo. Y tenemos en los Salmos, en el Salmo capítulo 13 y versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y en Lucas capítulo 1, versículo 47, aquí tenemos María cuando el ángel lo decía que ella va a ser embarazada con el Hijo de Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque salvación viene de Dios. Y cuando hallamos eso, debemos gozar, como en el parábola. Pero ¿qué pasó después? Persecución. El sol, con tan mucho calor, es un símbolo de la persecución y las dificultades que vienen cuando eres un cristiano. En Juan capítulo 15, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho,
Jesucristo hablando. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesucristo fue perseguido hasta que lo mataron y lo colgaron en la cruz. En el segundo de Timoteo, versículo 3 y capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La vida del cristiano es uno de persecución, de dificultades. Es así. Y cuando estas dificultades vienen, la persecución viene, ¿dónde va el gozo? En Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 10 hasta el 12. Jesucristo está hablando aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí tenemos a Jesucristo diciendo que debemos ser gozo cuando estamos perseguidos. Pero ¿qué pasó a la planta? La planta no tenía raíz como debía. Y en Mateo capítulo 24, Jesucristo aquí hablando acerca que va a pasar las mismas cosas que puedes ver hasta ahora mismo. En el versículo 24 y versículo 9 y 10 está escrito: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y veréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando vienen las dificultades de vida, cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, muchos van a tropezar. Y aquí, en esta parábola, vemos la misma cosa. No deja que la raíz de la semilla crece a las profundidades del corazón, porque no hay suficiente tierra buena. Necesitamos recordar que necesitamos crecer en Jesucristo. En Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses. Y Colosenses capítulo 2 y versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habías recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Debemos tener nuestras raíces en Jesucristo. En Jesucristo. Y que puede crecer el raíz fuertes, que la planta puede crecer grande y en fuerza. Y la última tierra que leímos acerca, que se ha encontrado en Mateo capítulo 13 y versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Y que aquí tenemos una tierra que no es tan mal, que no, es fértil, ya hay plantas creciendo. Vamos a ver que eso es el problema, que la tierra no fue preparada por la siembra, que hay estos espinos creciendo aquí. Y los espinos tomó todo el sol y el agua y todo que la semilla necesitaba para crecer. Y ahogó la nueva planta. Vamos a mirar cómo Jesucristo explica todo esto. En el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa. Otra vez se parece que empieza bien, que no. La planta crece, pero algo pasa. El afán de la vida, el engaño de las riquezas, esos espinos crecen tan fuertes y tan rápido. La preocupación en la vida, en este mundo, fue el problema. Sabemos que es imposible servir dos señores. En Mateo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y las riquezas. No pueden crecer los dos en la misma tierra. Es imposible. Uno va a ganar y otro va a fallar. Jesucristo habla un poquito más acerca de las riquezas en el versículo 19, versículo 23 y el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues puede ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero es muy difícil que un rico puede entrar el reino y después a los cielos, porque las riquezas pueden ser tan duros, pueden tener tan mucha fuerza en este mundo y pueden ser tan importantes si lo dejas hacer así. La cosa interesante es que la planta aquí sí creció. Fue aguado, pero creció. Y dice Jesucristo que fue infructuosa. Infructuosa, no salió fruta. En Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, en otra parábola podemos leer acerca que va a ser Dios a una planta que no hace fruta. Y en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué va a pasar al pámpano que no lleva fruto? Va a quitarlo y tirarlo en el fuego, porque no hay fruta, no está haciendo nada. ¿Por qué necesita tomar el agua de la planta y todo de la planta si no va a hacer fruta? Debemos ser contentos
Eso es el clave. En el primero de Timoteo. El primer libro de Timoteo. Y capítulo 6, versículo 7 hasta el 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando, algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La vida no es para juntar riquezas, la vida para ser contentos y hacer la voluntad de Dios. Los tesoros que juntamos no necesitan ser de este mundo. En Mateo capítulo 6, versículo 19 hasta el 21, Jesucristo dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vuestro corazón. Todo depende en el corazón. El corazón. Esta parábola es una de evangelismo. La semilla es la palabra de Dios. El mensaje del reino del cielo. Y se cayó en diferentes tierras, diferentes corazones. Y en cada situación algo diferente ocurrió. En el camino, el corazón dura, la semilla fue comido, el diablo lo agarró. En el pedregales, poco profundo fue el raíz. Y el calor del sol lo secó. Y es la persecución que viene y después falló. En los espinos llenó de lo que no debe el corazón. La tierra fue llenado de espinos. Y el afán para riquezas, la planta se pone infructuosa. No hay fruta. Estás pensando, pero Mario, olvidaste la última tierra. Es la tierra buena. Es en el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Y está explicado en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Primero pueden oír, pueden entender y pueden dar fruta. Eso es el buen corazón. Es el corazón que buscamos, que no, cuando estamos predicando. Y es el mismo tipo de corazón que nosotros debemos tener. Vamos a todo el mundo predicando. Y cuando la semilla se cae en la buena tierra y crece, ¡gloria a Dios! Vamos al primero de Corintios. Los Corintios, capítulo 3. Y versículos 6 y 7. Pablo escribió: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Somos los sembradores
vamos con la semilla y no sabemos exactamente qué tipo de corazones la semilla va a caer encima. Pero nuestro trabajo es para ir y tirar la semilla, que puede tener una oportunidad a crecer. Y como tierra en este mundo, sí puede cambiar. Puedes cambiar la tierra dura del camino a tierra buena. Necesitas trabajarlo. Puedes sacar las piedras del pedregales y prepararlo para la semilla. Y también recuerdas que piedra con tiempo puede cambiar a tierra, con el sol y con el viento y con la agua. La piedra se cambia a tierra. Y con los espinos puedes ir y sacar los espinos. Pero la verdad es que nosotros podemos ayudar, pero es las personas con sus corazones que necesitan cambiar. Y también necesitamos tener cuidado, porque hay peligro, porque la tierra buena puedes compactarlo, hacer dura como el camino, y pueden poner piedras en la tierra buena que el raíz no puede crecer más, y puedes dejar las espinas crecer en su corazón y su vida, y el corazón, si está lleno de las espinas, no puede crecer la planta que es el poder de Jesucristo en nosotros. Hoy, mírate a tu tierra. Piensas acerca de tu corazón. ¿Estás viviendo como debes? ¿Veniste a la palabra de Dios? ¿Lo comprendes? ¿Estás listo a hacer todo que Dios quiere? ¿Oíste el Evangelio? ¿Lo comprendes? ¿Estás listo a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Estás listo a arrepentirse de una vida de pecado? ¿Estás listo a ser bautizado? Hoy es el día. No hay prometido otro día. Eres un cristiano y necesitas a trabajar tu corazón y regresarte a hacerse buena tierra. Hoy es el día de cambiar todo. Puedes venir enfrente cuando estamos cantando este himno.